Hablamos de economía, pero desde otro punto de vista. El tema de los impuestos. Hay un enfoque político que está en discusión entre el gobierno nacional y las provincias. Todos estamos detrás del borrador más buscado, que tiene que ver con cuál será el proyecto del Ejecutivo para debatir en el Congreso, donde ganancias es la clave. Por eso esta noche estamos junto al doctor Marcelo Rodríguez, que es especialista en el tema impositivo, que además es docente en la Universidad de Buenos Aires. Qué tarea de enseñar impuestos en la Argentina, pero que además sé que está siguiendo muy de cerca este tema, que es un verdadero desafío. Gracias, Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿pensás que es posible que finalmente haya un acuerdo entre nación y provincias para definir un nuevo concepto de lo que será la imposición del impuesto a las ganancias, que ya no tendrá ese nombre, por otro lado, ¿no? Yo no sé si es posible, pero yo creo que es absolutamente necesario. Es decir, el sistema tributario argentino no puede prescindir del impuesto a las ganancias. Es el impuesto más progresivo que existe, es el llamado a medir adecuadamente la capacidad contributiva. Y vos fíjate que por lo que estuve escuchando en las discusiones que se dieron hoy en la tarde entre los gobernadores y bueno, el Poder Ejecutivo, el tema es el mínimo no imponible, es decir, si lo fijamos en 1.200.000, en 1.700.000 y demás. Yo creo que esa discusión es estéril. ¿Por qué? Porque debiéramos estar analizando y aprovechando esta oportunidad para bucear entre las especiales características de cada individuo que la ley contempla. No es lo mismo un individuo que tiene 4 hijos en edad escolar que un individuo que es soltero. No es lo mismo un individuo que alquila a aquel que es propietario de su casa o quien paga un crédito hipotecario. La riqueza de la ley es que puede contemplar adecuadamente estas consideraciones. Entonces, ¿invitás a mirar en el campo de las deducciones, por ejemplo? Exactamente. La ley no tan solo tiene el denominado mínimo no imponible, donde se incluye comúnmente lo que es un mínimo básico, la deducción especial, carga de familia, sino que hay una serie de deducciones generales que han quedado en sus valores absolutamente desayornados. Un individuo que utiliza su automóvil para ir a su puesto de trabajo, hoy puede deducir hasta 7.200 pesos por todo concepto en el año. ¿Cuánto debería ser? Bueno, fíjate lo que pagamos de seguro, de patente, de nafta, con lo cual, si vos permitís que una parte de esto sea deducible, ya es estéril, repito, definir si el mínimo no imponible, aparte con una inflación como la que tenemos, ese mínimo no imponible queda desayornado enseguida. Hay que automatizar la actualización de una manera bimestral o trimestral, pero hay que bucear en las posibilidades que da esta ley, que recordemos, se creó en Argentina en el año 1932 con su antecesor, que fue el impuesto a los réditos. Pero de todas maneras tenés que tener un punto de partida. Fíjate lo que pasa con los gobernadores patagónicos, los de la zona centro, el norte del país. No podés hacer un impuesto por regiones, tiene que ser uno. En algún punto tenés que arrancar. Hay que arrancar. Lo que pasa es que se le han introducido parches con visiones desayornadas del tema, donde presiones políticas lograron, por ejemplo, que hoy la ley contempla que el gremio de camioneros tiene una deducción por viáticos sideralmente superior a cualquier ser humano normal. ¿Por qué? Y bueno, por la presión política de un sector. Marcelo, el año pasado cuando se eliminó el impuesto a las ganancias fue por un tema demagógico, proselitista, o sea, un intento del exministro Massa de capitalizarlo políticamente. En la discusión que se está dando ahora, ¿hay un énfasis demasiado subrayado en torno a la recaudación? ¿O vos crees que la discusión que se está dando es virtuosa en términos fiscales? Salvo algún gobernador que he escuchado que tiene algunas ideas bastante progresistas, en general no se les caen ideas demasiado atractivas. Lo que se hizo el año pasado fue, como vos bien decís, dar por tierra un impuesto con las características que acabo de describir y dejar un tendal de inconsistencias que el Congreso tiene que tratar sí o sí, porque de otra manera, el 30 de abril
los empleadores van a tener que descontar parte del impuesto que no se descontó en el año 2023, es decir, quedó mal la ley porque había decretos que no son o no fueron avalados por ley. Tenés ese problema. A partir del 1 de enero arranca una nueva metodología que es la imposición celular, que está hoy vigente, con un montón de inconsistencias donde los directores de sociedades anónimas quedaron totalmente desayornados. Bueno, hay que hacer un replanteo general, solucionar 2023, derogar la imposición esta celular y pensar un escenario. Yo te tomo que tenés que tener un punto de partida ayornado, no debería ser 1.200.000 pesos brutos porque obviamente quedas totalmente fuera de esquema. Y suponte que sea, no sé, 1.800.000, 1.900.000. Pero tampoco a mi juicio es muy relevante porque lo tenés que actualizar en mayo, en junio lo tenés que volver a actualizar. Eso también se está discutiendo, ¿no? Claro. El piso, las alícuotas para ver cuál es la gradualidad que se va a imponer y el momento en el cual se va a actualizar una vez más. Las tres cosas están en el escenario. Yo, por supuesto, no tengo digamos, vinculación política, no trabajo en política, ni mucho menos. Yo lo que entiendo es que tal vez el Poder Ejecutivo está demasiado tranquilo con el impuesto país de las importaciones, está demasiado tranquilo con la retención de las importaciones. No es que está, a mi juicio, desesperado por la aprobación de ganancias. Yo creo que los gobernadores, siendo esto un recurso coparticipable, sobre todo los del norte, necesitan que esto se active. No sé, yo como cuestión de fondo, como especialista, hay que instalar un impuesto a las ganancias progresivo que sea una herramienta también de productividad. Marcelo, sobre eso que dijiste recién, hay un informe del IARAF de marzo que reveló que la educación, los impuestos que más recaudaron fueron justamente el impuesto país en marzo, los derechos de exportaciones y los impuestos que más cayeron en términos de recaudación son bienes personales y ganancias. ¿Qué revela eso en cuanto al estado actual de la economía? A ver, eso revela, más allá del estado actual de la economía, que tenemos un sistema tributario absolutamente regresivo, porque estamos gravando imposición sobre las transacciones y no estamos analizando la sujeción a gravamen de impuestos que alcanzan adecuadamente la capacidad contributiva. ¿Está bien? Porque si vos le tenés que cobrar 17,5 a un importador para pagar sus deudas con el exterior, estás distorsionando el precio de adquisición de ese bien, con lo cual estás generando una externalidad macroeconómica que hoy nadie se atreve obviamente a desactivar porque es una fuente de recursos inclaudicable por parte del Estado mientras se resuelven los temas de tipo político. Tengamos en cuenta que los impuestos salen por ley y este gobierno no tiene mayoría parlamentaria. En consecuencia, yo creo que se están haciendo fuertes con lo que hay, también bajo el IVA, obviamente, por una situación recesiva de la economía. Claro. Bueno, esto, digamos, debiera estar reactivándose y, bueno, impuesto a las ganancias, repito, es un impuesto que si lo analizás adecuadamente y contemplás la letra de la ley, vas a un artículo que te dice se puede deducir tal cosa, tal otra. Si ayornás esos valores, lo haces progresivo y ya, digamos, pasa a un segundo plano el tema del mínimo no imponible. Ni hablar de los autónomos, porque hablan todos de los asalariados, ni hablar de los desayornados que quedaron los autónomos, ni hablar de los monotributistas. Un monotributista puede facturar hasta 1 millón de pesos por mes. Es decir, van a salir todos del régimen simplificado. Hay muchas exclusiones de monotributo. Pero por supuesto, el fisco, obviamente, está, digamos, manejando esto con cierta tranquilidad porque si no tenés que excluir a gran parte de los sujetos que están en el régimen. Pero eso hay que atacarlo. No puede seguir pasando tiempo. Ya estamos en abril, pasaron 3 meses y el tema sigue sin resolverse. Yo creo que los legisladores tienen que tomar este tema y resolverlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Todos estamos detrás de ese borrador que tiene que circular entre mañana y el lunes, porque solo si hay acuerdo allí se va a poder avanzar en el texto de los proyectos de ley. Hablamos de ganancias, pero en realidad hay un paquete fiscal. No es la reforma impositiva que tal vez necesita el país, pero es un paquete fiscal. El tema de blanqueo de capitales, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre en algunas provincias como Santa Fe, con el tema de lavado de activos, ¿no? El delito del narco. ¿Puede llegar a tratarse en este contexto para despejar todo tipo de dudas? ¿Es útil hacerlo ahora? ¿Habría que atacar algún otro tema dentro de ese paquete?
para que no sea un parche, digo, ¿no? En una economía recesiva como la que tenemos, en una economía donde, digamos, no abundan los pesos, sino que escasean y la gente necesita salir del atesoramiento de los dólares, se impone un blanqueo, necesariamente. Un blanqueo que permita, como permite el proyecto originalmente planteado, que no tiene costo, no tendría costo blanquear hasta $100.000, por ejemplo. Obviamente estoy haciendo foco desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de inyectar recursos a la economía. Lo que vos decís es muy cierto, los organismos internacionales, el Gafi, etcétera, no ven con buenos ojos que Argentina vuelva a instalar un blanqueo, porque, a ver, si nos retrotraemos al año 1985 con el primer blanqueo del doctor Alfonsín, ya llevamos 6 o 7 blanqueos en democracia. Es decir, hay una situación de inconsistencia, pero, bueno, a ver, si ponemos foco en lo que pone el foco el presidente, en reactivar la economía, en tratar de que los empresarios inviertan, que inyecten capital, porque el Estado no lo va a hacer, creo que el blanqueo es necesario. Es muy necesaria la introducción de una moratoria que permita a los contribuyentes sacarse de encima la mochila de deuda impagable que han generado con tasas de interés que han incrementado sensiblemente la carga fiscal. Y naturalmente rever impuestos que no se condicen con estos nuevos vientos que impone el presidente Milei, como ser el impuesto tan gravoso, las tasas tan gravosas de bienes personales, que eso, digamos, retrasea la posibilidad o la intención de los argentinos de invertir en bienes dentro del país, ¿no es cierto? Bien, doctor Marcelo Rodríguez, te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué es lo que va a quedar ahora en el Congreso de la Nación y qué va a pasar con la voluntad política de los gobernadores y de los legisladores de la oposición para poder debatir este tema que es tan importante para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Buenas noches. Y el Congreso también está